En el tutorial de hoy quiero mostrarles cómo ver si nuestros VST nos están mintiendo, ver su verdadera cara, ver su verdadera identidad. Es decir, les quiero enseñar a ver si nuestros VST realmente están aportando algún tipo de coloración armónica y entender qué modificaciones frecuenciales les están haciendo a nuestro sonido con solo ponerlos, y de esta manera saber sin lugar a dudas dónde estamos parados, porque ver qué es lo que realmente están haciendo nuestros VST es el punto de partida definitivo para que nuestro sonido cambie para siempre. Así que vamos a lo que vamos. Ver para creer, mis queridos primos suscriptores. Hoy les propongo que nuestros ojos sean garantes de nuestros oídos. Porque cuando elegimos este compresor en lugar de este, o elegimos este ecualizador en lugar de este otro, en el mejor de los casos decimos que es porque suena mejor, o por lo menos es lo que nosotros creemos. En el peor de los casos es porque alguien nos dijo que suena mejor. Y el peor de todos los escenarios es cuando elegimos un VST porque tiene una interfaz gráfica más linda que otro. Entonces, el análisis que les propongo es irrefutable y contundente y borra todo tipo de subjetividad y duda. Lo mejor es que vamos a utilizar herramientas sencillas y gratuitas. Por un lado, para la distorsión armónica vamos a usar un generador de tono. Yo voy a utilizar el Test Tone Generator de Max for Live. Y también vamos a utilizar un analizador de espectro. Yo voy a utilizar el famoso y nunca bien ponderado SPAM de Voxengo. Por otro lado, para identificar las alteraciones frecuenciales van a tener que descargar el EQ Curve Analyzer de Verton. Poniendo dos instancias de este VST en un mismo track, automáticamente se configuran para que uno emita una señal y el otro registre la curva de ecualización. Entonces, mis queridos primos, armé dos tracks. El primero se llama Armónicos y tiene el generador de tono que voy a activar y que voy a mutear el canal. Y a continuación el SPAM, donde ven la representación gráfica de esta onda pura sinusoidal de un K. En el otro track, que se llama Frecuencia, dispuse las dos instancias del Curve Analyzer y tenemos una línea plana porque no tenemos ningún tipo de dispositivo en el medio de los dos, con lo cual la ecualización no tiene ningún tipo de alteración frecuencial. Dicho esto, y a modo de ejemplo, vamos a verificar qué es lo que ocurre con un emulador de cinta. Lo voy a colocar al VST de emulación de cinta en medio de el generador de tono y el SPAM. Uno supone que un emulador de cinta está plagado de armónicos, cosa que verificamos en la representación gráfica del analizador de espectro. Ahora voy a poner la misma emulación de cinta en el track de frecuencias para ver qué ocurre con las modificaciones frecuenciales. Fíjense, en principio tenemos una diferencia, una separación entre el canal derecho y izquierdo. Tenemos una caída abrupta en los 10.000 más o menos y empieza a caer los graves a partir de los 100. Todas esas ondulaciones las interpretamos como ruido, es decir que a partir que pongamos nuestro VST de emulación de cinta vamos a tener un montón de armónicos muy agresivos, vamos a tener ruido, vamos a tener caída en los agudos y caída en los graves. De todas maneras, las particularidades de los emuladores de cinta, el circuito del audio y otras cosas las vamos a ver en profundidad en el próximo video tutorial, que va a ser una especie de masterclass de cómo lograr sonido analógico dentro de nuestro DAW. Coming soon, los espero. Este método también nos permite corroborar la transparencia que prometen ciertos VST. Vamos a comprobarlo con el compresor de Ableton nativo, que lo voy a colocar, y fíjense que no hay ningún tipo de modificación en los armónicos, y en la frecuencia voy a colocar otra instancia y tampoco tenemos ni registramos ningún tipo de alteración frecuencial. Una gran utilidad que tiene este método es para identificar el sweet spot o punto dulce de nuestros VST para la estructura de ganancia. Les recomiendo fervientemente este video, la masterclass de Gain Staging, no solo por la masterclass en sí, donde van a aprender muchísimo, sino porque va a ser necesario tanto la masterclass como este video que están viendo para entender el de emulación analógica. Voy a colocar la emulación analógica del pre de la consola Neve para verificar si aparecen los armónicos analógicos que promete el fabricante. En principio no. Vamos a ver qué pasa con la respuesta frecuencial.
Voy a colocar de nuevo el VST de emulación analógica de la consola NIV y lo que vemos es, fíjense que hay una alteración. Por lo menos, bueno, no suben los decibeles, no hay una alteración en eso, pero sí tenemos una caída en los 10.000 y una caída a partir de los 40. Pero lo que les quería mostrar es que dispuesto en nuestro mecanismo de análisis, si empezamos a subir la ganancia, vamos a encontrar el sweet spot donde aparecen los armónicos que nos promete el fabricante. Vemos que es por aquí y de esta manera vamos a optimizar el sonido de nuestro VST. También nos sirve para verificar la respuesta de dos VST de iguales características pero de distintos fabricantes. Vamos a probar con el compresor Varimu, el de Slate Digital y el de Waves. Si ponemos el de Slate Digital en el analizador de espectro, vemos la respuesta de distorsión armónica y vamos a apagarlo y vamos a poner el de... ¿dónde está? Acá, el de Waves. Entonces tenemos, esta es la distorsión armónica de Waves y esta es la distorsión armónica de Slate Digital del mismo Varimu. Es decir, que vemos que tiene muchísima más distorsión armónica el de Slate Digital que el de Waves. A nivel respuesta frecuencial vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a poner el Varimu de Slate Digital y lo que vemos es, en principio acá subimos 2 decibeles, una pequeña caída en los 10.000 y a partir de los 600 empieza a caer. ¿Qué pasa? Lo voy a apagar. ¿Qué pasa con el de Waves? Esta ondulación es el ruido de la emulación analógica que se lo voy a quitar para que quede plano. Y lo que tenemos, fíjense, tenemos los mismos 2 decibeles, pero acá tenemos una subida y la caída es mucho después, a partir de los 200. Ahí tenemos la de Waves y ahí tenemos la respuesta de Slate Digital. Con lo cual, 2 VST de las mismas características, pero de distintos fabricantes, podemos identificar cómo responde cada uno. Y finalmente, y no por eso menos importante, identificar cómo trabajan las curvas de un ecualizador. Si ponemos, por ejemplo, el Pultec, bueno, aquí vamos a ver la promesa de distorsión armónica que se cumple. Y en el análisis frecuencial, vamos a poner aquí el Pultec. Fíjense, bueno, otra vez tenemos aquí el ruido analógico, que se los voy a sacar, pero en principio nos levanta 1 decibel y tenemos una caidita ahí. Pero fíjense, para identificar, lo voy a poner por aquí, cómo trabajan las curvas. Fíjense lo amplia que es la curva de graves. Esto es lo musical, sería la analogía. Y fíjense cómo trabaja, que a lo mejor nunca lo vieron, porque es muy difícil identificarlo, hay que tener el oído muy entrenado para identificarlo auditivamente, cómo trabaja la atenuación en el Pultec. Fíjense la panza que hace. ¿Y qué ocurre en la parte alta? Fíjense que nada que ver cómo trabaja. Es una campana muy pronunciada y aunque abramos la campana, nunca llega a ser como la de graves. ¿Cómo trabaja la atenuación? Estas son cosas que podemos verificar con estas sencillas herramientas. Yo lo que hice y les recomiendo a mis alumnos es armar un proyecto que se llame Análisis de VST y les aseguro que lo van a usar muchísimo por la información súper valiosa que obtienen. Y un beneficio secundario es que seguramente van a recordar el resultado de algunos pocos y naturalmente van a tender a utilizar estos pocos que recuerdan porque ya saben cómo funcionan. De esta manera se van a ver obligados a abandonar esta orgía de VST, esta pandemia llamada pluginitis, y consecuentemente utilizar pocos VST va a hacer que los sepan manejar perfectamente y les saquen el mayor provecho.
Como siempre, si este video les gustó, agradezcan y compartan. Ya saben que agradecer y compartir habla más de ustedes que de mí. Nos vemos en el próximo encuentro. Salute y buena vida.